Miren lo que acabo de descubrir, familia, mirando Andes. O sea, no me maté de pedo. Miren. Está totalmente casi salido el eje. Muy buena, familia, ¿cómo están? Chau, Nico. Nos despedimos de acá, de este hermoso lugar. Y bueno, continuamos viaje. Hoy tenemos un día de ruta bastante interesante. Se espera viento, por eso estoy saliendo lo más temprano posible. Son las 9:30 y nosotros seguimos viaje rumbo para Esquel. No vamos a estar llegando a Esquel hoy y vamos a ver si podemos llegar a la zona de Piedra Parada. Y bueno, hay unos lindos mitos y cosas interesantes en esos lugares que vamos a estar comprobando a ver si son realidad o mentira. Ya estamos nuevamente en la 40 y sigamos nuestro camino rumbo al sur. Así amaneció el Bolsón hoy, familia, completamente tapado por el humo. Estamos teniendo viento suroeste y por eso prácticamente casi ni se ve el Piltri. Un poco de agua caliente, a ver si me tomo unos buenos matecitos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Porque sí, en esta segunda etapa del viaje salgo con mate. En la primera no llevaba, pero ahora sí. Ya tenemos acá en el tracker, ahí hacia donde nos dirigimos hoy, tenemos casi 200 kilómetros por delante, 197. Así que yo calculo que como son las 12 y algo, vamos a estar llegando a Hualjaina o Piedra Parada a las 4 más o menos. Cada vez hay más humo, pero por suerte no hay tanto viento. Ahora ya estamos saliendo del Bolsón y vamos a tener otros pueblos como El Hoyo, también tenemos Epuyén. Bueno, justamente en Epuyén hay un incendio también de menor magnitud que la del Bolsón. Se quemaron varias casas también, está complicado en toda la zona. Nos alejamos del humo pidiendo que por favor llegue la lluvia tan esperada. Un desvío. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, voy para el lado de Esquel. ¿Para dónde? Para el lado de Esquel. ¿De Esquel? Sí. Tomen el desvío, ajá, mano derecha. Sí. Es aproximadamente 1 kilómetro y medio sobre Ripio. Sí. Se vuelve a encontrar con ruta 40. Ok. La aldea más o menos en Epuyén. Buenísimo, ¿eso es por los incendios? Están enfriando la zona, por eso es. Buenísimo, genial, muchas gracias. Tenemos que hacer ahora 1 kilómetro de Ripio y se vuelve a unir a la 40. El entorno comienza a cambiar, ya no hay tanta vegetación como antes y con eso también el viento cada vez es mayor. Acá tenemos todo miles y cientos de hectáreas de pinos plantados, tanto a la izquierda como acá a la derecha, y todavía se puede ver como una bruma en las montañas de los incendios de Epuyén y del Bolsón, y eso que ya estamos bastante lejos. El ambiente se vuelve más seco y el viento comienza a notarse en cada kilómetro. Uy, lo que es esta recta interminable. No sé por qué, pero me suena a mucho viento. Acá no hay prácticamente vegetación, entonces viene de allá, de la derecha, bajando por la montaña, que me sorprende que todavía haya nieve. Se ve como bastante nieve. El viento sigue y sigue incrementando. Yo no sé si me estarán escuchando algo de lo que estoy diciendo. Esta zona siempre es muy ventosa y hoy está siendo un día bastante tranquilo. Qué loco, familia, miren, todo acá al costado del camino hay como estas flores. Son unas flores violetas, medio del desierto, pero tienen todas como un pompón violeta. Acá viene el desvío, Hualjaina a la izquierda, justo acá. Che, cómo pega el viento acá. Terrible el viento. Ahora lo vamos a tener de favor porque viene de allá para allá. 60 kilómetros Hualjaina. Ah, no son 90, son 60. Acá hay alguien haciendo dedo. No tengo para llevarlo porque literal no hay lugar acá. Voy muy cargado y él tenía sus cosas también, así que medio imposible. Fin del pavimento. Qué lindo leer eso. Fin del pavimento. Vamos todavía. Y acá se desvía Hualjaina, Piedra Parada. Que empiece el ripio. Sí, si no me aburro mucho en el asfalto. Ya me conocen. Necesito un poquito de tensión. A simple vista se lo ve bastante bien al ripio. Tiene un poquito de serruchito, pero va. Mientras no tenga
tenga arena, que es mi archienemigo. Es mi primera vez también probando todo el equipaje nuevo, ¿no? La nueva configuración de equipaje en el ripio, y hasta ahora me vengo sintiendo muy bien. Uy, miren los caballitos, qué lindo. Están ahí re panchos. Deben de tener agua por acá, me imagino. Y algo que quiero estar muy atento es cómo va la computadora en el asiento del acompañante. En la anterior temporada la computadora dijo hasta acá llegué, estaba llena de golpes porque al parecer no la tenía muy bien protegida. Yo creo que ahora donde la llevo y le puse algunas protecciones y la aislé un poco más de todo el resto de cosas que llevo en la mochila, me parece que va a ir un poco mejor, que hay un poco de arena. Y tengo que ir muy atento a las subidas acá, porque vieron que les conté que hay algo extraño en Hualjaina que llama bastante la atención y que nunca había visto. Y es que en una de las subidas que tiene este camino, si vos pones el auto o la moto en punto muerto, totalmente detenida, la moto empieza a subir sola. Ya vamos a estar indagando un poco más, pero me parece increíble que en una subida en punto muerto la moto comience a subir completamente sola por alguna fuerza ajena que, bueno, no sé. Ya vamos a estar averiguando con la gente de Hualjaina a qué se debe esto, ¿no? Lo más gracioso de todo es que como no sé bien en qué subida es, vengo probando en algunas subidas así con curva a ver si la moto sube. Por ahora no, pero es muy gracioso. Si me vieran. En esta subida no es, porque estoy en N y se me está yendo para atrás la moto. A ver, vamos a seguir probando. Esto es así. Bueno, acá sí está en bajada y se va sola la moto. Y es tremendo la vista que se tiene cuando se descuelga acá, ¿eh? Se ve todo como árboles y verde allá, como una línea. Me imagino que debe venir un río por ahí, porque después es todo árido. Qué loco, ¿no? Uno se detiene a mirar un poquito, frena un poco la pelota y miren. Estamos literal en medio de la estepa patagónica, ¿eh? Acá tenemos un cementerio estepario. Me imagino que acá debe venir la gente que vive en Hualjaina, ¿no? Y acá estamos llegando a un lugar muy verdoso. Hay muchos álamos, así que yo quiero pensar que ya estamos llegando a Hualjaina. Y frené en todas las subidas que pensé que podía llegar a hacer y nada. Así que todavía tengo la esperanza de que me encuentre alguien en el pueblo que me sepa decir mejor y capaz la subida esté yéndote de Hualjaina, porque si no, no sé, yo paré en todas y la moto no se movió. Acá está el desvío a Hualjaina, cielos de Hualjaina, bodega, miren, hay una bodega. Definitivamente me parece que la subida esa, no sé, debe estar yéndose de Hualjaina, quiero pensar. Tengo fe en que es real, en que existe. La misma fe que tienen que tener ustedes en la vida. Miren qué copado, tienen su carterito, Hualjaina. Acá pasa algún río o no pasa algún río. Pasaba un río. Está todo seco. Miren qué linda la plaza, ¿eh? Eulalio Coco Muñoz. Me habían dicho que hay un chico que corre, Muñoz, acá. Debe ser él. Y acá está la estación. Yo le voy a preguntar acá al de la estación. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. Me alegro. Es una consulta. ¿Para qué es la parada? Esta misma de acá, le da derecho nomás. Todo derecho es Sí, para Piedra termina Parada. el adoquinado Ajá. y empezás con la ruta de Ripio. La ruta Buenísimo. 12. Genial. De acá a 8 o 9 kilómetros hay un cruce. El cruce de mano derecha. En el cruce me derecha. giro a la derecha. Hay una subida que dicen que pones la moto a punto muerto y subes a la... ¿Dónde es eso? Eso es yendo para Esquel, allá. O sea, volviendo. Volviendo, sí. Ah, pues yo frené en todas viniendo y en ninguna, ¿viste? No, Entonces digo, o sea que es volviendo. Sí, yendo para Esquel. Paré a tomar un poco de agua porque desde que salí que no vengo tomando nada. Y como acaban de escuchar al chico, es volviendo que está la subida. Sí, todavía hay esperanza. ¿A qué se debe eso que pasa en la subida esa? Primero decía que era por magnetismo, después hicieron un video y cuando vos vas, vos sentís que va bajando, Ajá, pero viste que hay una curva sí. y la gente que viene allá, esta curva que vos sentís que va bajando, el otro va subiendo, algo así. Ah, una ilusión óptica. Claro, eso es. Ahí va. Por suerte adentro había aire acondicionado, así que pude recuperar un poco porque no saben el calor que está haciendo acá afuera. Acá está el generador de electricidad y Hualjaina viene del nombre Hualgira, que era una primera pobladora acá, una niña que muere
en un río. Y en idioma tehuelche significa como que brota el agua de la tierra, porque acá tenemos 3 ríos: el Lepa, el Hualjaina y el río Chubut, que es el que vamos a estar viendo ahora más adelante en Piedra Parada. Y recién les pregunté de qué viven acá en la zona. Me decían que mucho del campo, ahora un poco más del turismo porque hay mucha pesca deportiva, hay una bodega también, está Piedra Parada, que es como un emblema para todos los escaladores y escaladoras que les gusta disfrutar de la escalada, ¿no? Y me comentaba recién Chelo que para acá, camino a Piedra Parada, hay muchas formaciones muy locas y copadas en las rocas. Miren lo que es eso, familia. Qué locura más hermosa. No sé si se aprecia en la cámara, todavía estamos un poco lejos, pero todo allá hay unas formaciones, unas rocas, unos colores. Es como que tienen vetas medio blancas, otras naranjas, rojas y de distintos colores, como comidas. Y aparecen monolitos como ese ahí en medio de la nada, y después otras como que son todas uniformes, como las de acá arriba, como si fuera, no sé, un altiplano. Me hace acordar un poco a los altares este lugar. Como sacado de una película de western, el entorno va mutando y nos regala formaciones y colores del oeste. Wow, acá el camino se vuelve como blanco. Tenemos acá al lado estas formaciones zarpadas, rojo, blanco, rojo. No, muy zarpado esto, ¿eh? A un lado el río Chubut y al otro lado estos pedazos de rocones. Miren lo que es eso, esa formación. Y tiene un poco de verde acá también. No sé si se alcanza a ver, pero hay un verde bien intenso en esta roca. Un parque de diversiones, ¿eh? Mamá, mirá qué es esto. Decime si no hay riesgo de derrumbe acá. Ahí hay como violeta. Wow. Cómo me sorprendes, Argentina. Y hay un caminito que parece que va al río. Me dieron ganas de tomar unos matecitos ahí, ¿eh? Decí que me dijeron que allá en Piedra Parada también está el río Chubut y hay sombrita como para ponerse, así que voy a aprovechar ahí, porque si yo me bajo no me vuelvo a subir. Mirá acá, ese color medio verde agua, parece otro planeta esta imagen, ¿eh? Y allá hay un choique, seguramente en la cámara no lo vieron, pues estaba lejos, pero acá después de esta curva, justo en la mitad de la curva, hay un choique, que seguramente me va a escuchar y se va a ir. A ver, está ahí. Mira, uy, son un montón, pensé que era uno. Eran un montón, como 10 choiques. Esos hay que tener mucho cuidado en ruta, porque son casi del mismo color que la tierra. Te los confundís y son tan rápidos que por ahí te salen de la nada en una curva y chau, te lo pusiste por delante al choique. Es como la avestruz de la Patagonia, es un poco más chiquita. Paredones emergen de la tierra como gigantes, conteniendo los vientos y ayudándome a llegar mejor a Piedra Parada. Si seguimos derecho vamos para Paso de Indios y para Trelew. Y acá a la izquierda está nada más ni nada menos que la Piedra Parada, familia. ¡Qué locura! Es increíble, ¿eh? Es enorme. Acá están las vaquitas, descansando, disfrutando de la vista. Ruta provincial número 66. Cañadón Las Buitreras. Ahí dice, área protegida, Piedra Parada. Y acá debe estar el río Chubut. Sí se ven las marquitas blancas, de la gente que escala. ¿Habrá algún camping acá? Sí, acá hay carpas. ¿Podré poner la carpa yo acá? ¿En algún lugar? Armar la carpa, pero mira, le acabo de poner acá adentro un bolso ahí y otro allá para que me hagan de peso y no se me vaya la carpa volando. Ahora faltan las estacas, el cubretecho y ya estamos. Y así quedó la cama esta noche. Obviamente todos los bolsos adentro.
Comienzo a entrar en modo viaje, relajándome y conectando con el entorno sin saber que lo peor estaba por llegar. Llegó la hora de la verdad, familia. A ver qué tanto aguanta el termito este nuevo que tengo, el agua caliente. Pasaron ya 5 horas. Está caliente todavía, Está caliente. Re va el termito este. Me está gustando. Igual está bien que estamos en verano, no hace tanto frío. Capaz en invierno no aguanta tanto, pero está caliente todavía. Y estoy acá al lado del río Chubut, relajando un poco de la ruta de hoy, entrando un poco en modo viaje. Miren lo que acabo de descubrir, familia, mirando Andes. O sea, no me maté de pedo. Miren, está totalmente casi salido el eje y no tengo una tuerca acá para poner de este lado, así que no sé cómo voy a hacer para salir de acá. Qué loco, ¿no? Había visto gente que le había pasado, pero nunca pensé que me iba a pasar a mí. Se ve que no la ajusté lo suficiente y con este traqueteo que estuvo bastante intenso se aflojó. Qué bajón. Y ahora tengo que conseguir una. ¿De dónde? No sé. Ojalá alguien acá tenga una tuerca o algo para frenar eso. La cosa no sigue evolucionando muy bien. Hasta ahora no consigo a nadie que tenga una tuerca o algo. Recién les pregunté a 3 brasileros, no tenían. Acá tengo unos extranjeros atrás, tampoco tienen. Y según me dijeron, esta noche se viene 100 kilómetros de viento. No sé, estoy al lado de estos sauces que están medio. Así que bueno, crucemos los dedos, pasar buena noche y mañana a las muy malas volveré a 20, 40 chequeando todo el tiempo que la rueda no se salga. No sé cuánto le puede afectar al eje ir así, no le debe hacer nada bien, pero bueno, no tengo de otra. Como un imponente tótem de 240 metros de alto, la piedra parada y los seres que acompañan el entorno me dan energías para afrontar lo que viene. Llegó la ayuda, acá tengo a Claudio, Almiro y Jorge. Estamos yendo para lo del guardaparque, estamos llevando la tuerca de adelante y bueno, vamos a ver si tiene una similar como para que encastre en la rueda de atrás y llegar a Hualjaina por lo menos mañana. Vamos a ver. 59 añitos llevo acá. Buenísimo. ¿Y te dedicas al camping, me dijiste? Me dedico al camping, ganadería, y esto me cambió la vida. Yo antes me dedicaba solo a ganadería, ¿viste? Hoy por hoy, bueno, y a esto lo que más le agradezco, he cosechado muchísimos amigos, es lo que más le agradezco a Dios, haber cosechado tantos amigos. Qué lindo. Y ahora te conozco a vos, y bueno. Y acá estamos, compartiendo y tratando de salvarte los... Te van a levantar un monumento. Tu accidente con suerte. Bueno, ahí Mario se está poniendo la 20 y está tratando de encontrar una tuerca similar. Vamos a ver qué consigue. Bueno, me parece que acá conseguimos algo, Oh, llega a ir eso, hermano. Me salvaste la vida, sabelo. Sí. ¿Tu nombre es? Leandro. Un gusto, Leandro. Bueno, mil gracias, no, Mario, por favor, gracias a vos. Chin, chin. Salud, chicos, Mil gracias por el aguante. Ya estamos volviendo después de unas cervezas de por medio que nos invitó acá Nico, un grande. y bueno, conseguí 3 tuercas y una llave. Vamos a ver qué sale de todo eso. La noche cae y con ella las esperanzas de que esto funcione comienzan a brillar como la luna. Vamos a probar la primera, la que más creemos que puede ir. Por favor. Estamos todos intrigados acá, amigo, Está medio oxidada, pero las que me dieron no le fueron, así que estoy poniendo la delante acá atrás. A ver si puedo llegar ahí a donde estábamos con Mario, a ver si encontramos alguna que le vaya. Con la luna ahí, que está increíble, vamos despacito porque tengo la rueda de adelante que no tiene contención. Como la rueda de atrás es la que hace más fuerza, prefiero llevarla de atrás más contenida. Qué locura de atardecer que estamos teniendo, Se ve increíble. Allá todo el cielo anaranjado. El río Chubut ahí. Camping La Buitrera. Ese es el camping de Mario. La rueda de adelante, bien, sigue bien. Desde acá puedo ver que el eje todavía está afuera.
Devolví las tuercas y la herramienta a Mario y me dijo que me pase mañana. Mañana en la mañana tipo 9. Allá los chicos que me trajeron unos genios me invitaron ahí a cenar con ellos. Bueno familia, creo que hay un poco de carpa en la tierra. Miren lo que es esto. Toda la bolsa de dormir llena de polvo. Todo con polvo. Todo está lleno de tierra. No sé si se ve, pero miren. ¿Ven? Todo está lleno de esa película de tierra. Pasa que hay mucho viento, hay arena por todos lados y se esperan, me dijeron, como 90 kilómetros de viento. Tengo el pelo que miren, o sea, está seco. Así que bueno, mañana será otro día. Veré solucionar el tema de la moto y a ver si el viento nos perdona y nos deja salir de acá. Buen día familia. Acá amaneciendo. Son las 8:30. Anoche hubo bastante viento. Mucho viento. Y como verán, todo es polvo. Yo tengo polvo en toda la cara. Puse esto como para que no entrara en la nariz, en la boca. Pero miren. Todo está lleno de polvo. Hasta dentro de la bolsa de dormir. Así que ahora voy a lavarme la cara al río. Creo que nunca tuve tanto polvo y tierra en la cara, familia. Todavía me siento un poco en los ojos. Pero bueno, ahí me saqué bastante. Producto de una erupción volcánica de hace 50 millones de años, la Piedra Parada es testigo del desafío que tengo por delante, pero eso en el próximo episodio.